¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este festival online del adulto mayor Telcel. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, platicando en este Facebook Live, en el cual les vamos a hablar de emociones y cerebro. De verdad es un privilegio ser parte de esta magia, de esta conexión que tenemos a cualquier lado del mundo, a lo largo y a lo ancho de nuestra república y hasta lugares más allá de nuestras fronteras. Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros. Yo soy Eduardo Calixto y a nombre de toda la producción, a nombre de todos los que hacen posible este festival online del adulto mayor Telcel, de verdad les damos la más cordial de las bienvenidas en un día que ha sido maravilloso y que hemos tenido de todo. Gracias por estar con nosotros. En este momento están llegando todavía muchas personas, están subiendo a la plataforma. De verdad, bienvenidos a todos ustedes. Fíjense nada más, Eduardo Calixto, que es un neurofisiólogo y que muchos dirían, ¿qué está haciendo un neurofisiólogo hablando en este festival maravilloso? Es un científico, Eduardo Calixto, jefe del Departamento de Neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, de la Secretaría de Salud, y que durante los pasados 15 años ha estudiado la fisiología del cerebro en condiciones normales patológicas de adicciones y las diferencias que tienen que ver los cerebros de hombres y mujeres y también la modulación que hacen algunas hormonas en este cerebro. Eduardo Calixto es autor de muchos artículos científicos, además de 3 libros, y que ya vienen otros más en este año. Así que para hablar de esta situación, de lo que sucede en nuestro cerebro y nuestras emociones, el día de hoy les damos esta bienvenida y de verdad es un privilegio ser parte de esta magia. Sin más preámbulo, bienvenidos todos, hablemos de emociones y cerebro. ¿Qué son las emociones? ¿En dónde están ubicadas? ¿Cambian a lo largo de la vida? ¿Son importantes? ¿Y para qué son importantes? ¿Por qué me tengo que sentir emocionado? ¿Cuál es el riesgo de tener una emoción? Y por otro lado, ¿cuál sería la circunstancia de que una emoción no esté bien ubicada? Este es un proceso natural y que debemos entender que todos, sin excepción, hemos pasado por el enojo y nos hemos puesto a llorar. ¿Por qué es importante las lágrimas? ¿Por qué es importante entender las risas? ¿Qué es lo que detecta nuestro cerebro? Y así, de esta manera, también dar pauta a entender por qué algunos padecimientos o trastornos pueden estar involucrados en este proceso. Nuestra edad es importante para ir viendo este evento y nos damos cuenta que dependiendo de cómo estemos, dependiendo de nuestro estado de ánimo, incluso nos dejamos engañar más. De esto y muchas cosas más se trata esta sesión y en la cual, de verdad, muy felices y contentos para poderlo compartir con todos ustedes. Bienvenidos. Empezamos. Las emociones. ¿Qué hace una emoción? Primero, ¿dónde radican las emociones? Las emociones radican en este órgano maravilloso que es el cerebro, estructurado y que, imagínate nada más, cuando nacemos tiene 100,000 millones de neuronas, todas conectadas, que gradualmente van modificando este proceso. Pero después de cumplir 35, 38 años, estas neuronas van cambiando y todos los días vamos perdiendo entre 5,000 a 15,000 neuronas. Sí, todos los días. Haga usted lo que haga, pero lo que sí debemos entender es que si no duerme, si no come, si no toma agua, si bebe alcohol o fuma, ya no estamos perdiendo 15,000, ya estamos perdiendo 20,000, 35,000. Ahora súmelo por días. Es por eso que entender que después de los 35, 38 años empezamos a perder estas neuronas, nuestro sustrato neuronal empieza a modificarse. Obviamente tú te puedes preguntar, ¿y eso puede ser que se acaben mis neuronas? No. Recuerda que tienes 100,000 millones que gradualmente se fueron conectando y que el cerebro en ciertas regiones sí puede producir neuronas. ¡Qué maravilla! Imagínate nada más esto. El cerebro, este maravilloso órgano, puede generar 48 pensamientos por minuto. 48. Y puede hacer 2,880 pensamientos por hora y tomar al día 2,160 decisiones. La importancia de nuestro cerebro todos los días para hacer cosas. Nos damos cuenta que es un órgano maravilloso, irrepetible, y que es el único órgano capaz de estudiarse a sí mismo y que es el órgano que nos hace diferentes a prácticamente de todos los mamíferos. ¿En qué contexto? Somos la única especie que sabemos que un día nos vamos a morir.
Somos la única especie que es capaz de emocionarse con un atardecer, ante una obra de arte, ante la sonrisa de alguien, ante la puesta del sol. Ese cerebro humano tan maravilloso que nos hace de verdad ser diferentes. Pues bien, en este cerebro está la ira, los enojos, la alegría, las preocupaciones, los miedos, la tristeza, los llantos, la felicidad, y hoy los podemos medir, y hoy es más fácil llegar al cerebro, en términos generales, tomándole fotografías en el momento exacto que se está dando ese proceso emotivo. ¿Cómo las detectamos? Y esta es una de las grandes causas que tenemos que hablar en este proceso. El cerebro, en términos generales, hace que la gran mayoría de nosotros nos demos cuenta que estas emociones se van gradualmente modificando y van haciendo que nos vayamos cambiando a lo largo de la vida estas emociones. Las emociones están en nuestro cerebro y en esta diapositiva vemos las 6 emociones básicas. El asco, que entonces vemos cómo se arquean los ojos y la boca tiene una, digamos, contractura especial, que en todas las culturas cuando tienen asco hacen esta, digamos, cara. E interpretamos también la felicidad cuando alguien hace las conexiones, digamos, neuronales específicas para que se suavice el rostro y podemos cambiar la motivación que sucede en prácticamente muchas áreas cerebrales. Tenemos la tristeza, que es la que realmente más rápido detecta el cerebro. Tenemos a la sorpresa cuando algo no era esperado, el miedo y la ira. ¿Qué es lo que les quiero decir con esta diapositiva? Hoy resolvemos que el cerebro puede detectar a todas las emociones, las externas, en menos de 500 milisegundos. Es decir, a la mitad de un segundo ya detectamos la emoción del otro y nos estamos dando cuenta que el otro no le está gustando lo que le estoy diciendo, o se está asustando, o le está dando miedo. Y estas reacciones hacen que retroalimente mi conducta. Pero por otro lado, quiero que ustedes vean de esta diapositiva lo que sucede en los ojos. Si nosotros tapáramos la nariz y la boca, prácticamente detectando lo que está pasando en los ojos, podemos entonces inducir cuál es la emoción que tiene ese rostro, que tiene esa persona. De tal manera que lo primero que ve el cerebro humano en una emoción son los ojos. Es la actividad que tienen los ojos. Y es por eso que es a través de los ojos que vemos realmente el trasfondo del alma. Es ahí donde nos damos cuenta que este proceso empieza a modificar prácticamente lo que nosotros pensaríamos que es algo natural y que para todos es igual. Las emociones se empiezan a detectar desde el primer, digamos, tercio de la vida. Y a partir del tercer mes de vida, ya cuando hemos nacido, somos capaces de reaccionar a la gran mayoría de respuestas que nos da el estímulo externo. Hoy resolvemos algo muy interesante. Fíjense nada más, quiero decirles que el cerebro tiene estas partes que en forma esquemática quiero presentarles. Imagínense ustedes que tenemos un módulo para generar las emociones. Está en azul. Este azul morado intenso que se llama amígdala cerebral. Ahí es en donde nacen todas las emociones. Las 6 básicas junto con otras más. Y en verde está el hipocampo. Vean ustedes, es el sitio de la memoria y el aprendizaje. Cuando se juntan estos dos, imagínense nada más un sitio donde están las memorias y otro sitio donde está el aprendizaje. Entre ellos dos empiezan a detectar de los recuerdos y empiezan a generar cierto tipo de emociones dependiendo del recuerdo que se tiene, del estímulo que se está detectando. En este color fucsia, en este, digamos, arco color fucsia que se ve, se llama giro del cíngulo. Y en esta área interpretamos la información que estamos viendo. Cuando alguien nos sonríe, cuando vemos llorar a alguien, cuando vemos a alguien con enojo, este sitio es el que detecta específicamente qué es lo que está pasando en nuestro cerebro. Y además, detectar lo que está dándonos en ese momento la persona que nos está viendo y que nos está dando información. Por eso cuando yo veo que alguien está llorando, alguien me dice, oye, ¿qué no te diste cuenta que se puso a llorar? Es porque entonces no lo detectó este giro del cíngulo, que es el sitio también en donde paradójicamente también se detecta dolor y es perceptible nuestro dolor. Entonces, donde interpretamos emociones es también donde se está identificando significativamente el dolor. Lo más hermoso que tenemos de todo este proceso es que entonces todas las emociones están categorizadas. Si yo te pregunto a ti y tienes una adecuada salud mental, te das cuenta de algo maravilloso. Tú puedes decirme
estoy enojado, o estoy contento, o estoy triste, porque estás categorizando tu emoción y porque además de estarla etiquetando te das cuenta de lo que está sucediendo a tu alrededor. Es el giro del cíngulo el que está permitiendo esto. Entonces fíjate nada más de estas tres conexiones: amígdala cerebral, la emoción; el hipocampo, el recuerdo; la interpretación por giro del cíngulo. Hace entonces que la gran mayoría de nuestra vida empiece con estos procesos. De los 48 pensamientos que podemos tener en un minuto, todos estos están matizados con la emoción que estamos sintiendo por estas tres estructuras. Pero hay una estructura fundamental que es la que está más adelante del cerebro. Esta, la que está arriba de los ojos, esa se llama corteza prefrontal. Y esa corteza prefrontal es la que inhibe a las emociones. Entre más corteza prefrontal, que es lo que nos ha hecho entender que son los frenos sociales, en donde está, por ejemplo, el control de nuestras emociones, en la proyección de nuestra vida, las funciones cerebrales superiores de análisis, el proceso de entender las matemáticas, pero también de dónde estoy proyectando todo este proceso social, está en la corteza prefrontal. Esta es la región del cerebro más inteligente. Esta es la que nos ha hecho seres humanos. Por esta razón, el hipocampo, la amígdala y el giro del cíngulo están inhibidos por nuestra corteza prefrontal. Por eso, entre más corteza prefrontal tenemos, en forma increíble, nuestras emociones se vienen abajo. Y eso es lo increíble. Por más que quieras ponerte contento, si tienes una corteza prefrontal muy fuerte, tu emoción se queda abatida. Pero si en este contexto, si la corteza prefrontal disminuye por el efecto de una emoción tan grande, eres capaz de disfrutar un gol de la selección mexicana en el último minuto y pasar al quinto partido, o eres capaz de emocionarte tanto que te están pidiendo que te cases con alguien, o recibes la información de que ha nacido tu nieto. Esas emociones por momentos entonces nos pueden hacer ilógicos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un juego terrible neurológico en nuestro cerebro. Esto implica claramente que entre más emocionado estés, menos inteligente eres. ¿Qué dijimos? ¿Qué dije? Sí, las emociones quitan inteligencia al cerebro. Un cerebro emocionado no es lógico, no es congruente y no es objetivo. Y esto nos está pasando prácticamente en toda la vida de nuestro cerebro. Hoy podemos tomar fotografías al cerebro de manera activa. Hoy podemos ver, por ejemplo, en esta diapositiva vemos a cortes de cerebro en resonancias magnéticas y nos podemos dar cuenta cuando el cerebro es feliz y activa ciertas áreas del cerebro. Pero noten ustedes cuando se enoja, activa otras áreas, pero activa más áreas. Y cuando tenemos miedo, en forma increíble, activa prácticamente a todo el cerebro. Déjame decirte que cuando tienes miedo activas prácticamente 20 áreas del cerebro, que cuando eres feliz activas solamente 15. Esto quiere decir que las emociones no activan a todas las áreas, ni de la misma forma, ni proyectando de la misma capacidad. Cada una de nuestras emociones va activando al cerebro y por eso va consumiendo tanto oxígeno como glucosa, es decir, demanda mayor aporte de sangre al cerebro. Esto de manera interesante, ¿qué quiere decir? Que no todas las emociones son capaces de gastar la misma energía. Y este es el punto esencial al que queremos llegar. Fíjense nada más en esto. Un neurotransmisor básico. La manera como se comunican las neuronas es a través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Una sustancia neuroquímica nos pone felices. Se llama dopamina. Y entre más dopamina libera tu cerebro, más feliz eres. Y eso es una manera increíble. Cuando más dopamina tienes, el cerebro entonces empieza a activar ciertas regiones, pero quita lógica y congruencia. Por eso, entre más feliz estás, más fácil te engañan. Por eso, entre más feliz eres, crees cosas que ni siquiera tenían razón de ser. Esta dopamina, y entre más feliz nos hace la dopamina, van cayendo nuestros frenos. Y vamos terminando prácticamente con elementos lógicos, congruentes y objetivos. ¿Qué es lo que nos ha dicho entonces las neurociencias en relación a esto? Quiero decirte que entre más emocionado estés, la memoria se hace más fuerte. Si yo te pregunto, ¿te acuerdas la primera vez de algo? La primera vez que fuiste a la escuela, la primera vez que viste a tu novia o viste a tu esposo, o la primera vez que abrazaste a tu hijo, o la primera vez que estuviste junto a una persona feliz. Nunca se olvida ese momento. Hay momentos mágicos en la vida. Y es que entre más dopamina liberes, más atención pone el cerebro. Si yo te contara que una persona cuando empieza a narrar muchos hechos de su vida, cuenta los más significativos, porque son los que más nos emocionaron,
Y esto es lo hermoso de nuestra vida. Por eso hoy podemos medirlo. Hoy podemos sacar en registros electrofisiológicos y medir una onda que se llama onda P300. Se llama onda P porque es positiva y 300 porque sucede a los 300 milisegundos de haberle puesto un estímulo. Todas las personas, cuando ponemos más atención, es cuando más emocionados estamos, ya sea de la manera positiva o negativa. Cuando a alguien le dices, eres muy inteligente y eres fantástico y qué increíble eres, es porque lo estamos motivando para aprender. Pero cuando le decimos a alguien, definitivamente no sé qué haces aquí, eres un tonto y vete, no me hagas perder mi tiempo, también libera dopamina, pero de una manera distinta. Y en ambos eventos no se nos van a olvidar estos procesos. Quiere decir que entre más emociones tengamos, el cerebro pone más atención y el factor de generar esta actividad hace entonces que recordemos más. Quiere decir que la dopamina incrementa los niveles de inteligencia también y gradualmente generan estos procesamientos de atención que tenemos en la vida. Este es un hecho fundamental y esto hace que la gran mayoría de nosotros estemos inmersos en esta actividad. Otro neurotransmisor que está basado en nuestras emociones es la adrenalina y la noradrenalina, que son semejantes a la dopamina, pero estas nos hacen motivarnos. Si no hay motivación, aunque tengamos el factor para sentirnos felices, no lo hacemos. Y cuando le decimos a alguien, vámonos de fiesta, vamos a disfrutar este momento, liberamos adrenalina. Y cuando más liberamos adrenalina, entonces vamos preparando a todo nuestro cuerpo para sentirnos emocionados. Por eso emociones positivas o negativas pueden confluir en cambiar la frecuencia cardíaca. ¿Cuántas veces te han dado una noticia tan importante y tú respiras profundo y tu corazón sientes que late? Cuando ves a la persona que amas, cuando ves caminar por primera vez a tu hijo, no se te olvida, pero también esa emoción es tan fuerte por la liberación de adrenalina, porque te está llegando más sangre a tu cerebro. ¿Qué es lo que está preparando la adrenalina? Que el corazón lata con mayor fuerza, con mayor frecuencia, porque el cerebro está demandando mayor consumo de oxígeno y de glucosa a través de la sangre. Y la adrenalina hace también que tus respiraciones sean profundas y rápidas, porque están demandando más oxígeno a tu cerebro. ¡Qué maravilla! Entonces las emociones pueden cambiar la actividad de ciertas regiones de tu cuerpo sin que ni siquiera midas y puedas ser capaz de generar este proceso. Pero déjame ponerte un ejemplo característico, porque ¿qué hacen los científicos? ¿Qué hacemos los científicos? Cuantificamos y medimos. Imagínate nada más, y voy a poner un ejemplo característico. En un momento dado tú tienes mucha hambre y te traen o te llevan la comida que más disfrutas. Deseas comer una pizza, un pollo rostizado. ¿Qué te parece si te llevan el refresco que más te gusta o el jugo que siempre has deseado? Sientes muchísima felicidad. Fíjate, puedes aumentar con tan solo comer lo que tú quieres 50% más de dopamina que dice tu cerebro. ¡Wow! Esto es fantástico. Pero si tienes sexo, si tienes un orgasmo, esto puede incrementar hasta un 100%. Imagínate nada más, si tú te compras unos zapatos que te maravillan, que estás feliz y que te compras una ropa y que te la mires y que te encanta ponerte esa ropa, puede esto incrementarse hasta un 400%. ¿Qué dice el cerebro? ¡Wow! Ponerme estos zapatos casi son como 2 orgasmos. Pero en términos generales, lo que estoy diciendo es que el cerebro libera tanta dopamina dependiendo del estímulo que tenemos. Pero algunas drogas, como la marihuana, como el alcohol, la nicotina y la morfina, incrementan la liberación de dopamina, por eso son tan adictivas. Quiere decir que muchas emociones nos hacen adictos a ciertas cosas. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque las mismas neuronas de las emociones son las que se activan con las drogas. Y es por eso que también podemos generar adicción a cierto tipo de drogas que tomamos. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme darle ahora algunos elementos básicos sobre nuestras emociones. Cuando algo nos hace felices y lo queremos repetir otra vez, sorpresa, ya nos hace felices como lo hicimos la primera vez. Déjame decírtelo de otra manera. Te cuento un chiste, el mejor chiste que hayas escuchado en tu vida. Te lo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces y tú dices, pare. Ya me contó el maldito chiste 8 veces. ¿Qué le pasa, doctor Calixto? Y yo le diré, eso se llama desensibilización. ¿A poco no le pareció bueno el chiste? Sí, pero la primera vez, no 8 veces. Eso se llama desensibilizarse. Por eso no podemos forzar la felicidad. No podemos hacer que el cerebro sea más feliz de lo que puede. Es una pérdida de tiempo.
es gastar recursos en donde no se puede. Neurológicamente, lo que te hizo feliz un día no te va a hacer feliz toda la vida. Y esto debemos entenderlo. Pero pareciera que nuestro cerebro quiere ser feliz siempre, sí, pero lo tiene que hacer con motivos distintos, con otras manifestaciones, con otros estímulos. Y esto no lo perdamos de vista. Nuestras emociones van cambiando a lo largo de la vida. ¿Qué dije? Nuestras emociones van cambiando a lo largo de la vida. Las personas, imagínate nada más esto, que se sienten felices, se comportan emocionalmente mejor durante toda su vida. Y entonces, una persona feliz puede compartir más. Una persona feliz puede hacer que otras personas se sientan también felices. Pero ojo, dependemos de muchos neurotransmisores y muchas hormonas para esto. Por ejemplo, la dopamina nos pone felices, contentos, nos hace poner atención, la serotonina nos hace poner atención y hacer también que nos dé risa, nos quita la tristeza, las endorfinas nos hace sentir tanto placer. Por eso cuando te ríes a veces hasta sientes cosquillas. Y después de cierta liberación de endorfinas dices, quiero volver a sentir esto. Por eso muchas personas nos hacemos adictas a escuchar chistes, a ir de viaje, pero en realidad nos damos cuenta que este proceso tiene que ser de manera distinta porque entonces el cerebro empieza a cambiar la liberación de estas sustancias. Hay sustancias denominadas endocannabinoides que, por ejemplo, se dan cuando ya nos vamos a dormir. La gran mayoría de nosotros, cuando nos sentimos cansados y estamos en nuestra cama, dormimos plácidamente incluso. Muchas veces la última mueca que tenemos después de un día que hemos disfrutado es una sonrisa. Y qué mejor cuando alguien está junto a nosotros y esbozamos una risa y después nos quedamos dormidos. Eso se lo debemos a los endocannabinoides. Y la oxitocina, todos necesitamos de todos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que una persona que quiere a alguien y que se siente parte de alguien libera oxitocina. ¿Cuál es el adhesivo? ¿Cuál es el pegamento social, la oxitocina? Somos una especie que liberamos oxitocina cuando besamos, cuando nos abrazamos, cuando saludamos. Sí, vivimos tiempos difíciles, pero eso no va a durar toda la vida. El ser humano necesita de otro ser humano para sentirse parte de esta vida. Y cuando nos saludamos y le decimos, hola, ¿cómo estás? Liberamos oxitocina. Por eso, tú te sientes parte de una familia por la oxitocina. Y cuando tienes miedo y te abrazan, te tranquilizas. No te cambia la realidad, pero te sientes más tranquilo. La oxitocina está detrás de todo eso. Estas sustancias están atrás de muchas de nuestras emociones. Por ejemplo, como lo habíamos dicho, la dopamina está atrás de la felicidad y además es un proceso que cambia la actividad de la corteza prefrontal. Por eso, entre más feliz eres, menos lógico te conviertes. Y quieres estar repitiendo lo que te ha hecho feliz y entonces te das cuenta de algo muy importante. Ubicas que el proceso es transitorio. Mira, por ejemplo, en esta diapositiva, aquí está el cerebro liberando dopamina. Está entrando un estímulo y entonces se está activando ciertas regiones. Y entonces, ¿te acuerdas de la amígdala, el hipocampo y el giro del cíngulo? Esos se están activando y están inhibiendo a la corteza prefrontal. Por eso, cuando vas a tomar decisiones, no lo hagas cuando estés emocionado. Porque entre más emocionado estés, la emoción es la que te va a hacer y te va a dar la característica incluso de darte cuenta que te estás equivocando. Cuando tomamos decisiones emocionados o muy felices o muy enojados es cuando más nos arrepentimos y decimos, ¿cuándo dije que sí a esto? La verdad no hubiera hecho esto. ¿Sí? Hay muchos que dicen, oye papá, ¿por qué te casaste? Porque tomé la decisión emocionado, hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, por ejemplo, las anfetaminas que son una droga, mira la cantidad de dopamina que liberan. Y por ejemplo, cuando comemos, ve la cantidad de dopamina que estamos liberando. Es menor, pero esto es lo fisiológico. Por eso las drogas cambian estos procesos de emociones. Por eso las drogas hacen este factor de una manera tan importante y tan fuerte y tan adictivo en nuestro cerebro. Con esta situación, la siguiente diapositiva nos damos cuenta de algo muy importante. Ante este punto, dense cuenta, si somos capaces de marcar los receptores de dopamina, en amarillo y en rojo, en amarillo, vean ustedes, arriba está el cerebro y abajo el corazón del lado izquierdo. Y vean ustedes a un individuo que ha estado constantemente en estado de felicidad o, por ejemplo, en un estado de adicción. Disminuye los receptores. ¿Qué quiere el cerebro? Volver a repetir lo que antes tenía. Y ante esta situación, gradualmente este proceso se va modificando a lo largo de la vida del ser humano. De esta manera nosotros nos damos cuenta que a lo largo de la vida entonces los receptores de dopamina van cambiando. Es decir, que no tenemos siempre los mismos receptores.
¿De qué se trata esto, doctor? Ya esto es una película de terror. Yo quiero ser feliz siempre y usted me está diciendo que no se puede. Moraleja, no. A lo largo de la vida nuestras felicidades van cambiando. Esta diapositiva que ustedes ven aquí, déjenme decirles que este es un ejemplo característico de lo que nosotros en la neurofisiología hemos comprobado. ¿Qué significa? La dopamina va entonces, cuando un estímulo se está dando gradualmente, el siguiente va disminuyendo la liberación de dopamina y esta es la explicación por la cual en algunas ocasiones ya el mismo estímulo no te genera tanta felicidad. Te voy a poner un ejemplo, con mucho cuidado, tómalo. Cuando estás enamorado todo es color de rosa y es pura felicidad. Pero este estado ilógico, irreflexivo y tonto de manera transitoria, el cerebro se pone tonto cuando se enamora, entonces quiere decir que quitando la objetividad somos capaces de meter a personas que incluso no deberían de estar en nuestra vida. Después de 4 años de enamoramiento te das cuenta cuando dices, ¿en verdad yo escogí a este monstruo? ¿En verdad me casé con esto? Y es entonces cuando te das cuenta que ya se te quitó la felicidad y el mismo estímulo ya no te parece tan interesante, tan maravilloso. ¿Qué estoy diciendo con esto? Todo, absolutamente todo pasa en nuestra vida. Y lo que nos generó felicidad ya no lo va a hacer después. Y este proceso de desensibilización nos damos cuenta que a lo largo de la vida nos está generando esta instrucción. La felicidad no son duraderas. Pero también, déjame decirte algo, y lo digo con mucho cariño, estamos en este festival online del adulto mayor Telcel. Quiero decirte algo muy interesante. Acuérdate cuando tenías 15, 16, 17 años. Todo era felicidad, te reías de todo. ¿Sabes cuántas veces te ríes cuando tienes 17 años? Hasta 320 veces al día. Cuando tienes 40 años, ya no te ríes ni 100 veces. Cuando tienes 50 años, promedio, un hombre de 50 años se ríe en promedio 80 veces al día. Y cuando llegamos a los 50, 60, 70 años, ya no nos reímos por arriba de 30 veces al día. ¿Qué pasó? Muchos dirán, es que se murió el niño interno. No, el cerebro disminuye su capacidad de liberar dopamina a lo largo de la vida. Por eso de jóvenes, todo es maravilloso y creemos merecerlo todo. Y nuestro cerebro es increíblemente apabullante, pero feliz. Después llega la madurez y te das cuenta que no valía la pena tal vez muchas cosas, pero ya han pasado muchos elementos básicos y entonces esto está desapareciendo. Pero te das cuenta también que a lo largo de la vida, cuando ya eres adulto, dices, ¿de qué va? ¿De qué me habla? ¿De qué se ríe? ¿Por qué me hace esto? ¿Quieres ver un ejemplo característico? Llega un adolescente y le dice, mira abuelito, y le da un meme, le enseña un meme en su teléfono celular y el adolescente se está carcajeando y el adulto dice, ay hijo, ten tu celular, yo a tu edad ya trabajaba. ¿Qué significa esto? Que la gran mayoría de nosotros pagamos una factura de ir madurando, de ser adultos. ¿Qué? Liberamos menos dopamina. Por eso un adulto ríe menos y a veces y por momentos no disfruta tanto de su vida como lo hacía antes. Pero hay que reconocerlo y hay que esforzarnos porque esto cambie. Es un hecho que la respuesta al estímulo disminuye con la edad y que la vida nos va cambiando la liberación de dopamina. La otra sustancia que está involucrada con esto es la beta-endorfina. Y la endorfina, mira, es la que te hace disminuir el dolor. La endorfina es la que dices, qué maravilla sentir. Es el éxtasis de la felicidad. Paradójicamente nuestro cerebro cuando siente dolor puede liberar endorfina. Paradójicamente cuando lloras y después de que terminas de llorar liberas muchas endorfinas. Sí, pero también liberas endorfina cuando tienes un orgasmo, cuando te comes un pastel, cuando ves el atardecer maravilloso y dices, es que quiero volver a vivir esa experiencia. Sí, a veces nos hacemos adictos a algunas cosas en la vida y eso se lo debemos a la endorfina. Y la otra es la oxitocina. Qué maravilla vivir la experiencia de vida junto a alguien. Déjame decirte que el cerebro está capacitado para caminar, por ejemplo, 12 kilómetros al día. ¿Cuántos caminas tú? Y te voy a decir algo. Así como el cerebro está hecho para hacer ejercicio, también el cerebro es importante vivir en comunidad. Un cerebro que vive solo es un cerebro
que empieza a disminuir su capacidad de liberar oxitocina y disminuye la cantidad de neuronas conectadas. Por eso es importante sentirnos parte de una comunidad. Si tú me dices, doctor, yo estoy más solo que un billete de 3 pesos en la Lagunilla, yo le diría, por eso usted está aquí. Es parte de esta comunidad, de este festival online del adulto mayor Telcel. Y aquí estamos juntos. Siéntase parte de este proceso. Siéntase parte de esta comunidad. Y cuando le decimos, eres parte de nosotros, y cuando salimos con la misma playera, y cuando nos sentimos parte de un equipo de fútbol que gana, y cuando sentimos que nuestro equipo que representa a nuestro país está haciendo algo, esa es la liberación de oxitocina. Por eso las felicidades y las emociones son más importantes con oxitocina, pero la oxitocina también nos quita las emociones negativas. Por eso, cuando alguien está llorando y uno recibe un abrazo, eso es tan fuerte y tan intenso que puede cambiar la manera como nos estamos conectando y nuestro cerebro está conectando. La oxitocina es fundamental en nuestra vida. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en la felicidad? Tenemos una gran liberación de dopamina, con oxitocina, con opioides y serotonina. Disminuimos neurotransmisores y hormonas como la noradrenalina, la vasopresina, el cortisol, que está relacionado con el estrés. Modulamos positivamente, en términos concretos, al sistema inmunológico, que estar felices nos protege de enfermedades o de infecciones oportunistas. Por eso es importante reír. Mire, si usted no entendió el chiste, ríase, síganos la secuencia y todos. Y es más, la risa es una de las emociones que más rápido se contagia. Usted llega y todo el mundo se está riendo, automáticamente usted se ríe y le pregunta al uno al otro, ¿de qué te ríes? No sé, está buenísimo el ambiente. Sí, esa es una parte fundamental. El cerebro necesita sentirse parte y tranquilizado por una sonrisa. Por una sonrisa entonces, que está modulada también por otras sustancias. Y déjeme decirle que si algo activa el cerebro de una manera impresionante es el enojo. La próxima vez que se enoje, piénselo 2 veces. Entre más enojado esté, puede incluso hasta matar neuronas. Déjeme hacerle esta observación. Si alguien me dice, doctor, entonces es malo enojarse. No es malo enojarse. Como tampoco es malo estresarse. Pero lo que sí es importante es poner un límite de tiempo a ese enojo. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué dijo, doctor? Sí, enójese, pero si después de 30 minutos usted sigue enojado en la misma magnitud, entonces está hablando de una mala salud mental, porque usted no está terminando el razonamiento de lo que lo hizo enojar. Y usted entonces está proyectando a veces su tristeza o a veces sus molestias. Hay personas que tienen depresión. Y la primera manifestación de la depresión no es ponerse triste, sino estar enojados con todos. Son los que avientan todo, son los que gritan, son los que dicen, no me parece, y vete de aquí. Y paradójicamente ese es un individuo que tiene depresión. Cuando nosotros duramos más de 35 minutos enojados, es cuando el enojo se convierte en patología. Cuando usted está estresado por arriba de 40 minutos, es cuando esto ya empieza a ser patológico. Por lo tanto, yo le invito a que reflexione. ¿Por qué se enojó? ¿Para qué le sirve ese enojo? Y si ese enojo ya lo puede circunscribir, hágalo lo más pronto posible. ¿Por qué? Cuando usted se enoja, activa prácticamente 25 áreas cerebrales. Gasta muchísima energía. Por eso, después de enojarse, usted se puede sentir sumamente cansado. El enojo, hoy le podemos sacar fotografías y nos damos cuenta, vean ustedes en esta diapositiva, cómo el enojo en esas partes en rojo se está activando, se está prácticamente proyectando muchas de sus necesidades, muchas de sus frustraciones a una situación que tal vez no debería llevarlo. Ahí, nuestro enojo entonces es cuando se da usted cuenta que un enojo prolongado ya no es adecuado, ya no es parte de una adecuada salud mental. ¿Y qué le cuento? Cuando un enojo es por una respuesta anticipatoria, es decir, usted ya sabe que se va a enojar. Es más, está escuchando al otro y dice, ya me hizo enojar, pues activa más áreas neuronales cognitivas y usted está bloqueando incluso la manera para aprender cosas. Con respecto a un enojo de confrontación, que es reactivo. ¿Por qué me hablas así? No me hables. Y eso es más de áreas cerebrales que no piensan. Independientemente si usted lo planea o si usted reacciona, un enojo por arriba de 30 minutos no es lo más adecuado. Yo le pido que, de ahora en adelante, no que no se enoje, sino que se enoje realmente
pero que usted limite. Esa es parte de la inteligencia que le debemos poner a las emociones. ¿Cuál? Circunscribirlas en tiempos cortos. Nuestro cerebro cambia su neuroquímica, cambia el gasto de energía. ¿Qué es lo que le quiero decir con este proceso? Hoy sabemos, y esta es una publicación que usted ve en negro, autopsias de cerebros normales, en rosa, autopsias de cerebros que tienen esquizofrenia, y en azul, autopsias de cerebros que tuvieron bipolaridad. Nos damos cuenta que las emociones cambian el pH del cerebro. Y entonces esto implica que cuando usted pasa mucho tiempo de su vida molesto, enojado, irritado, puede cambiar el pH de su cerebro y matar más neuronas. ¿Queremos eso? Yo creo que no. Y yo creo que la gran mayoría de nosotros podemos ir modificando esta manera de ir adaptándonos a la vida. Así que controle usted sus emociones, contrólelo, no que las emociones lo controlen a usted. De individuos normales a individuos con patologías nos llevamos una gran sorpresa. ¿Cuál? Que tenemos un periodo crítico para aprender nuestras emociones. Yo le pregunto a usted, independientemente de la edad que tenga, usted que me está viendo, usted que me está escuchando, ¿qué pasó en su vida entre los 8 y 12 años de edad? ¿Se acuerda qué pasó en esa vida? ¿Se acuerda qué pasó cuando estaba en la primaria y en la secundaria? Seguramente usted se va a acordar de algo muy característico. Emociones positivas, pero más de las negativas. El cerebro pone más atención en lo negativo que en lo positivo. ¿Y qué es lo que le quiero decir? Desafortunadamente copiamos lo negativo más rápido que lo positivo. Y le ponemos más atención a lo negativo que a lo positivo. Déjeme ponérselo en otras palabras. Si a usted lo golpearon, lo humillaron, si a usted le hicieron cosas negativas muy fuertes en su vida, usted está destinado a cumplirlas nuevamente en la siguiente generación. ¿No me cree? Déjeme ponerle un ejemplo. ¿Cuántas veces a usted lo regañaron cuando era niño y ahora que es adulto suele regañar de la misma manera, utilizando tal vez aquellas mismas palabras hirientes como lo hicieron con usted? Y uno voltea y dice, claro, pero a mí me sirvió porque soy un hombre de provecho y mire el beneficio que he hecho en la sociedad. Sí, pero tal vez no era necesaria tanta emoción negativa, tanto proceso proyectivo y negativo. Hoy sabemos que el cerebro, esas neuronas que se han conectado, con las que nacemos, tienen una poda, tienen un cambio de estructuración entre los 7 y 14 años de edad. Y que si vemos mentiras en la casa, vamos a ser mentirosos de adulto con muchísima probabilidad. Que si vemos engaño en casa, vamos a engañar cuando seamos adultos. Si vemos violencia, vamos a hacer violencia en la etapa adulta. Con todo esto que le estoy diciendo, debemos entender que las emociones parten y tienen un periodo crítico, es vivirlas entre los 8 y 12 años de edad. Así que yo les pido que me acompañen en esta parte. Cuando el cerebro está involucrado en muchos aspectos negativos, somos capaces de cambiar la estructura neuronal de ese cerebro. Y por momentos nos damos cuenta de algo muy fuerte. Una persona que sufrió abuso, maltrato en las primeras etapas de su vida, cambian las estructuras que iban a ser felices. Una estructura anatómica que nos hace ser felices se llama área tegmental ventral y giro del cíngulo. Estas dos, la de interpretación y la de la motivación, disminuyen cuando esa persona tuvo un abuso sexual, cuando ese niño entre los 8 y 12 años, 7 o 14 años, lo abusaron, le dijeron que no, lo golpearon. Y de adulto le decimos, ¿por qué no eres feliz? Ya hiciste todo lo que querías, mira, has viajado por el mundo. ¿Qué diera yo por tener el 10% de lo que tú tienes? Y él voltea y dice, sí, tal vez sí, pero no puedo ser feliz, porque no lo siento, porque no lo tengo. Así como nos damos cuenta que esta estructura del cerebro se va modificando, por eso son individuos que a veces se pueden ir del lado positivo y son adictos al trabajo, como fueron abusados, como fueron violentados, como los humillaron de niños, como se burlaron de ellos cuando se equivocaban de adulto. Entonces ahora son adictos al trabajo y son los que no se pueden desconectar del trabajo y son los que se llevan trabajo en casa para tratar de justificar su existencia y decir, quiero hacerlo ahora de esta manera.
porque no puedo hacerlo de forma distinta, porque no puedo fallar ahora. Ese impacto que hemos tenido en la infancia es terrible. Déjame decírtelo, este es el lado positivo, porque nadie, absolutamente nadie, ve mal a alguien que tiene una adicción al trabajo, pero tiene problemas, no disfruta su vida, no disfruta su familia. Y es también un dato característico. Sus éxitos los ve pequeños, nunca es suficiente lo que tiene. Pero se puede ir del lado negativo y entonces son individuos irritables, son tóxicos, son negativos y se convierten en una fuente de estar criticando a todos y nada les parece. Todo esto es un proceso que se dio a cambio en el cerebro, de que anatómicamente esta estructura se fue modificando. Y esta diapositiva es nada más para hacerles valorar que no es lo mismo tener un abuso sexual, que es el que más cambia al cerebro, porque entonces lo modifica estructuralmente. Son personas que ya no pueden ser felices, que todo lo ven con negatividad y que incluso están siempre, ya de adultos, con una actitud de que todo puede venir mal. O aquellos que tuvieron abuso físico, aquellos que les pegaron, tienen una incapacidad para ser felices de adultos. O aquellos que, por ejemplo, tuvieron un abuso emocional, o aquellos que les quitaron la capacidad para motivarse. Entre 7 y 14 años es una etapa crítica de cómo vamos a vivir las emociones en la vida. Por eso, si en este momento tú me dices que no sonríes, que lloras mucho, que tienes depresión, que no le ves significado a la vida, yo te pido que analices qué pasó entre los 7 y 14 años. Y ahí están atrapados muchas de las cosas que desafortunadamente nos han pasado. Si hoy tienes esa capacidad de disfrutar la vida, de disfrutar lo que tienes y lo que no, y que las metas vienen y que algunas sabes que pueden ser y no cumplirse, nos damos cuenta que esto puede cambiar. La tristeza es una motivación importante en la vida. ¿Qué te puedo decir de esto? Si yo te digo, ¿cuántas veces nos dijeron, en especial a los varones, oye, no llores, los hombres no lloran? Eso de llorar es de niñas. Eso tiene un impacto muy fuerte en el cerebro. Todos tenemos capacidad de llorar y el llanto nos hace humanos. Les dije que la emoción que más rápido se detecta es la risa, pero la que más rápido nos llama la atención de todos es el llanto. Tú no te puedes reír enfrente de alguien que está llorando si tienes buena salud mental. Si alguien está llorando, automáticamente se activan unas neuronas que se llaman neuronas espejo y automáticamente hasta cambias la manera como hablas. Y le dices, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Te puedo ayudar? No me gusta verte llorar. Este es un aspecto natural. El llanto es la emoción que más gasta energía de todas las emociones. Por eso, cuando lloramos, automáticamente empezamos a hiperventilar. Te das cuenta que alguien está llorando, realmente le está doliendo su llanto, porque de ahí te puedes dar cuenta si el llanto es real. Escucha su ventilación, su respiración. Esa es natural y es maravillosa. Pero también te das cuenta de algo. Después de llorar te sientes cansado. Y nos lo aplican nuestros hijos o nuestros nietos. Terminan de llorar y se quedan dormidos y hasta te sientes culpable así de, ay, lo regañé, se durmió y no comió o no cenó. Y sí, te das cuenta de algo muy importante. El cerebro humano le llama poderosamente la atención el llanto. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Cuando más vemos llorar a las personas, más nos compaginamos con ellas. Nos gusta mucho sentirnos parte de una sociedad. Y aquí está la medición. En esta diapositiva les enseño que midiendo todas las emociones, el llanto es la única emoción que más gasta energía. Por eso, después de llorar, o nos da mucha hambre o nos sentimos muy cansados. Conclusión, ¿para qué nos sirve llorar? Para tranquilizarnos, para cansarnos, para dormir, para liberar endorfina. Oiga, doctor, pues lo que usted está diciendo entonces, doctor Calixto, quiere decir que llorar hace que una persona pueda sentir incluso placer. Sí, y hay personas que incluso se hacen adictas al llanto y le sacan ventaja, pero ya estamos hablando de otras cosas. El llanto incrementa la frecuencia respiratoria, incrementa la activación de la amígdala cerebral izquierda y entonces esto hace que prácticamente te conviertas en un individuo que todo ve como amenaza, que nada puede entonces ahora entender como lógica y que desafortunadamente se tiene uno que tranquilizar. Hoy lo podemos medir. Y todavía peor, si la música acompaña el llanto, ¿qué te cuento?
el llanto es todavía más intenso. ¿Quieres hacer una prueba? Pon música triste y te vas a dar cuenta que incluso cuando estás triste te puede hacer llorar muchísimo más fácil. Casi terminamos. Déjame decirte que la gran mayoría de nosotros no nos hemos dado cuenta de algo, que tenemos horarios y que todo nuestro sistema trabaja con horarios y que hoy los hemos estudiado muy bien y que podemos decir algo muy interesante. ¿No me crees? Cuando un gen se expresa, entonces puede cambiar la expresión de una proteína y puede cambiar incluso algunas actividades. ¿Qué es lo que acabo de decir? Déjame decirte que si nosotros medimos la activación, por ejemplo, de los genes que están en el hígado es más activo, por ejemplo, en la mañana y tarde que en la noche. No es lo mismo que tomes alcohol en la mañana que en la noche. En la noche el alcohol es más tóxico. Increíble. Doctor, entonces, ¿a qué horas me tomo mi cerveza? Procura hacerlo en la tarde o en la mañana. Bueno, no estamos dando recetas de nada, pero simplemente te quiero decir que si lo tomas en la noche, el alcohol mata más hepatocitos, es decir, daña más el hígado si te lo tomas en la noche, porque no tiene los elementos que normalmente tiene en el día, porque a esa hora ya no está expresando proteínas para proteger al hígado. Y esto ha revolucionado la manera como hemos visto incluso cómo se toman algunos medicamentos. Déjame decirte que algunos, por ejemplo, antipiréticos, dañan mucho al hígado en la noche que en la mañana. Por eso hay que darles a algunas personas algunas medicinas mejor en la mañana con respecto a la noche. Te voy a dar un elemento y un ejemplo característico. El ácido acetil salicílico, aquel que toman muchas personas para protegerse el corazón, si lo tomas en la noche, hipotensa, disminuye la presión arterial. Pero si lo tomas en la mañana, hipertensa, incrementa la presión arterial. ¿Por qué en la noche tiene un efecto contrario al de la mañana? Porque el hígado lo metaboliza de manera distinta. ¿Por qué he dicho esto? Porque el cerebro, así como el hígado tiene horarios, el cerebro también tiene horarios. Y el corazón no tiene horarios. Parece metáfora, pero debo decirte, los genes del corazón no tienen horarios. Trabajan igual en la tarde, noche o en la mañana o en la madrugada. Pero ¿qué crees? El cerebro sí tiene horarios. ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú duermes en la noche a partir de las 10, 11 de la noche y te despiertas a las 6, 7 de la mañana, entre las 9 y 10 de la mañana es cuando el cerebro pone más atención, cuando se va a reír mejor, cuando sus emociones las va a calibrar mejor, cuando mejor toma decisiones, porque los genes que están en regiones del cerebro que están modulando la activación de varias redes neuronales, como es el hipotálamo, se activan los genes con mayor actividad entre las 9, 10, 11 y 12 del día. Por eso guárdate lo mejor del día para las 9 y 12 del día. Hoy lo sabemos, el cerebro también tiene horarios. Por eso te vas a dar cuenta, si te cuentan un chiste a las 9, 10 de la mañana, dices, qué buen chiste. Que si te lo cuentan a las 5, a las 6, dices, ay, qué chiste tan baboso. Pero bueno, a lo mejor un día me cuentan un mejor chiste. ¿Sí? Porque también depende de los horarios. Hasta ese punto hemos logrado estudiar a este cerebro maravilloso. Siempre andamos engañando al cerebro. Fíjate muy bien en esta diapositiva. Cómo siempre el cerebro lo estamos engañando. Este cerebro, si tú ves estas fotografías, ahora cuando hacemos un clic, date cuenta cómo este cerebro que creía que había visto las mismas fotografías, lo podemos engañar. ¿Qué es lo que te quiero decir? Las emociones nos engañan, las emociones tapan, las emociones editan muchas de las cosas que suceden en el día, en la vida y en los recuerdos. Nuestro cerebro edita muchos de nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos. Nunca tenemos culpa de los problemas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Siempre que analizas una información te vas a dar cuenta de algo muy interesante. ¿Qué es lo que te quiero pedir que analices en este punto? Cuando tú analizas una información te das cuenta que en realidad le vas quitando lo negativo y te vas quedando con lo mejor de las cosas. Y un recuerdo siempre está editado. Y a veces lo cuentas tantas veces que cuando voltea una persona que fue testigo de eso te dice, no fue tanto como lo dices, pero bueno, te das cuenta que cuando vuelves a ver una película y no la habías visto desde hace mucho tiempo, dices, ya no me acordaba de esa parte y ahora la entiendo mejor, porque precisamente el cerebro edita y engañamos. El cerebro reconstruye, no solamente recuerdos, reconstruye imágenes y las emociones ayudan a la reconstrucción de esto. Quiero pedirte, por favor,
que tomes esto en consideración. El cerebro puede poner atención 20 minutos. Ya sé que en este momento me dicen, doctor, yo lo he escuchado durante los pasados 47 minutos y lo he atendido. Sí, pero le he tenido que contar chistes, le he tenido que hacer algo. Hemos cambiado diapositivas, porque si estamos dando la misma información, el cerebro poco a poco pierde atención. 20 minutos son esenciales. ¿Quiere usted vivir una emoción positiva? ¿Quiere usted vivir las mejores emociones de su vida? Dese 20 minutos. Después de un respiro, vaya, regrese y se va a dar cuenta de algo. 20 minutos, otra ventana de atención para que sus emociones se regulen adecuadamente. Lo importante también para nuestras emociones es el sueño. Es importante dormir. Hay muchas personas que dicen, doctor, yo ya no me río, doctor, ya esta vida es monótona. La pregunta sería, ¿cómo está usted durmiendo? Y se va a dar cuenta, las personas que duermen menos de 6 horas no disfrutan la vida, no disfrutan una comida, no disfrutan una compañía, no disfrutan su dinero y el producto de su trabajo. Pero eso sí lo quieren seguir haciendo. Yo le digo, por favor, duerma un poco más, trate de descansar. No se trata de irse a acostar todo el día, se trata de estar durmiendo, se trata de descansar y un sueño reparador. Si esto no se está dando, yo le pido que vaya con un profesional y se estudie, porque seguramente su cerebro no está durmiendo adecuadamente. Le pido que usted también se dé cuenta, necesitamos comer adecuadamente y de todo lo que necesitamos comer son proteínas y entre más proteínas coma, sus emociones son más positivas. ¿Por qué? Porque las redes neuronales se construyen en base a proteínas. Por eso usted necesita en promedio 70 gramos de proteínas todos los días para tratar de aprender mejor. Incluso toda esta sesión, si usted la escucha y la vuelve a escuchar y se la aprende, depende de las proteínas que comió hoy. Usted necesita 1 gramo de proteína por kilogramo de peso suyo. Si usted pesa 70 kilos, necesita 70 gramos de proteínas. ¿Cuántos son 70 gramos? Tal vez una pierna y un muslo, 70 gramos de jamón, 70... Me explico, usted necesita proteínas para poder entender mucho mejor la actividad de su vida. Y algunos fármacos están involucrados en esto. Déjeme decirle que algunas personas que toman antihipertensivos disminuyen los procesos de memoria. Aquellas personas que toman metoprolol, por ejemplo, para dolor de cabeza o para control de la presión arterial, como un control posinfarto, disminuye mucho la capacidad de recordar e incluso de la sonrisa, del buen humor. ¿Qué fármacos está tomando? Tómenlo en consideración para que antes de que diga, doctor, estoy sufriendo mucho en la vida. Puede ser un efecto farmacológico y es sugerente que cambie ese medicamento si usted quiere cambiar esta línea, tal vez incluso que lo hace sentir mal con algunas personas. Algunos antibióticos están involucrados en la manera como aprendemos. Por ejemplo, aquellos que inhiben la síntesis de proteína, algunos antibióticos. Y es importante entonces considerarlo. ¿Por qué? Porque estos medicamentos cambian la manera hasta cómo veo la manera y los estímulos que me hacen sentirme feliz. O adapto o maladapto esos procesos y mi memoria empieza a cambiar. Tome esto en consideración. ¿Cuánto dijimos que podemos poner atención en promedio? Tenemos una ventana de 20 minutos. 20 minutos. Dese cuenta de algo de una manera muy interesante, pero también muy puntual. Si usted es varón y escucha la voz aguda de una mujer, en cuestión de 8 minutos a 15 minutos usted ya se siente cansado. No es lo mismo que le cuente un chiste a un hombre con voz aguda a que se lo cuente una mujer con voz gruesa. Usted una voz aguda inmediatamente se cansa más. Comentario. Dese cuenta con quién está usted hablando. Y se va a dar cuenta que la gran mayoría de los hombres prefiere hablar con hombres. Y no es un hecho de género, sino que su cerebro pide algo para no cansarse. Se lo digo abiertamente porque a veces usted va manejando, querido varón, con su inocencia varonil, su coche, y de copiloto lleva a una mujer maravillosa que le está hablando y que usted termina cansado. Las emociones también influyen en eso. ¿Quién le habla? ¿Cómo le habla? ¿Y cómo se lo dice? Porque muchas veces incluso esto va de una mala interpretación. Cuando ella le dice, es que no me pusiste atención, y eso te lo dije la vez que veníamos en el coche. Y entonces usted dice, claro, es que tu voz aguda hace que yo disminuya mi atención, incluso hasta la manera de conceptualizar tu tristeza y tu enojo conmigo. Es muy interesante tomar esto en consideración. La memoria en la vida va cambiando. Hay individuos que entre los 20 y 25 años es la mejor memoria que tenemos en la vida, pero después va disminuyendo. Y cuando nos da Alzheimer es el primer dato que perdemos. Pero también hay personas que son
superdotadas y que tienen una gran cantidad de redes neuronales. Yo les pido que si usted está por arriba de los 35 años, cuidemos a nuestras neuronas. Y estas van a ser muy importantes en nuestras emociones. Por eso le pido, por favor, que mantenga activo su cerebro. Que para mantener estas emociones positivas, siempre esté activo. Lea, disfrute la vida, proyecte qué es lo que quiere. Piense por qué está pensando en la emoción que está pensando. Eso se llama metacognición. ¿Por qué me enojé de esta manera? ¿Y por qué dije tal cosa? ¿Por qué me hace tan feliz esto? Sea consciente de eso. 2, haga ejercicio, muévase. Está demostrado que entre más nos movamos, más endorfinas liberamos y más dopamina libera. 2 horas de estar sentado disminuye el aporte de oxigenación en la sangre. No es lo mismo estar sentado escuchando a alguien que estar parado y ponerle atención y decir, y incluso detectar detalles que antes no nos hubiéramos dado cuenta. Haga ejercicio. Al cerebro le ayuda muchísimo. Hacer ejercicio nos hace tener mayor cantidad y mayor calidad de risas. Tengo una dieta equilibrada. ¿Quién soy yo para decirle qué está comiendo bien o quién está mal? Pero sí le puedo decir que cada uno de nosotros sabemos que los excesos siempre van acompañados de características negativas. Le pido por favor que si usted lleva una dieta equilibrada, se va a dar cuenta. Puede estar incluso hasta predispuesta a disfrutar más un momento o, en otras ocasiones, a entender la tristeza de otras personas. Una dieta equilibrada siempre va en relación de una función adecuada de tu cerebro. Un contacto social eficiente. ¿Quiénes son realmente mis amigos? ¿Quién es realmente mi familia? ¿Con quién cuento realmente? Te vas a dar cuenta en esto. Una persona se siente mejor acompañada cuando tenemos una calidad. Y las emociones, además de este proceso, son más positivas. Nos encanta. Quiero decirte que te atrevas a romper rutinas. ¿Quieres disfrutar mejor de esto? Rompe rutinas, vete por otro lado, haz cosas nuevas, aprende de 2 a 3 cosas nuevas al mes. Te vas a dar cuenta de la capacidad que va a tener tu cerebro para decir, he disfrutado tanto de esta experiencia nueva. Aprende a tocar un instrumento. ¿No me crees? Si tú dices, doctor, pues puedo empezar aprendiendo a tocar maracas, lo que tú consideres conveniente. Pero eso le da una plasticidad neuronal. Hoy sabemos que las mejores personas que detectan un estímulo y que incluso aquellos que son más felices son rockeros, son músicos, son artistas, son personas que disfrutan de esta actividad, de estar cambiando rutinas, tocando instrumentos. Escucha música. Si algo nos hace ser seres humanos es motivarnos con una música. La música llega a regiones del cerebro que a veces las palabras no llegan. Y a veces es cuestión de ponerte una música. Mira, a lo mejor el día ha sido tan terrible que te voy a decir algo. Pon una música de aquellas cuando escuchabas cuando tenías 16, 17, 18 años. Te va a cambiar el estado de ánimo y vas a decir, pues sí, ya tuve un problema, pero creo que lo puedo llevar mejor. Dormir es uno de los grandes secretos para tener un mejor estado de ánimo. Y por supuesto, yo te pido por favor, de este último, agradece con dignidad. Agradece a las personas que han estado contigo. Agradece a las personas que están a tu lado. Agradece a aquellos que te pueden contagiar de esa alegría, de esa motivación. Agradece a quien te puede y te permite decirle que lo quieres y que es parte de tu vida. Le beneficia mucho eso al cerebro. Quiero concluir esta sesión diciéndote algo. Tienes el mejor cerebro de todas las especies. Tienes más neuronas en esas áreas que cualquiera de los otros mamíferos. Que aún incluso teniendo cerebros más grandes, tú, ser humano, tienes un cerebro con una gran cantidad de neuronas. Quiero decirte que cuando tu mamá ni siquiera a veces sabía que estabas ahí, entre la 3ª y 5ª semana de vida intrauterina, formaste tus primeras conexiones neuronales. Y al 7º mes de vida intrauterina, escuchaste la voz de tu mamá. Cuando respiraste al nacer, generaste una conexión de neuronas increíbles que éstas hicieron que madurara tu cerebro y que entonces se preparara para vivir una vida independiente. Que al 3er mes de vida aprendiste a sonreír y esa sonrisa nunca se ha ido y te va a acompañar incluso
tal vez hasta el último día de tu vida. Te diste cuenta que a los 2 años te daba miedo estar solo y a los 5 tenías tus primeros amores platónicos. A los 10 años te dabas cuenta que tenías miedo de estar solo y a los 15 te diste cuenta de la fortaleza que tenía tu cuerpo. A los 20 años empezaste a contar historias de ti para que se enamoraran y contabas historias tan reales que la gente se reía y decía, ¡qué bárbaro! Es increíble ese cerebro. A los 30 te diste cuenta que no siempre el amor era maravilloso, pero que también el desamor no era un castigo. A los 40 aprendiste que tal vez había amores que eran irrepetibles. Y a lo mejor a los 50 te diste cuenta que te perdiste mucho tiempo de tu vida tratando de hacer otras cosas cuando tu atención estaba en otras y te diste cuenta que el tiempo ya no lo podías recuperar. A los 60 te diste cuenta, tal vez, y solo tal vez, que fuiste un padre o una madre de difícil donación de sentimientos, de comprensión de sentimientos. Pero la vida te dio la oportunidad, una segunda oportunidad de cargar y ver a tus nietos y de ver otra vez a tus genes ahí. Quiero decirte que tu cerebro humano es un cerebro humano maravilloso, que vive, que tiene emociones. Ese cerebro humano es tuyo. Es el mejor cerebro humano que existe. Ese cerebro humano es más grande, mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas. Y que nuestras emociones nos van a acompañar siempre. Y nos valen entenderlas para tener un mejor cerebro, un cerebro más sano. Yo soy Eduardo Calixto y yo te agradezco que en este viernes y en este cierre de actividades de este festival online del cerebro adulto Telcel nos hayas acompañado. Ha sido un privilegio que hayas estado con nosotros y para mí y para todos quienes han organizado este magnífico festival online, estés con nosotros en las siguientes actividades, en estas redes sociales, acompañándonos. Y síguenos en nuestras redes sociales que están apareciendo en este momento en pantalla y síguenos en todos los comentarios, déjanos saber qué piensas, conéctate con nosotros, danos tus opiniones, de verdad, para nosotros es muy importante. A nombre del Festival Online del Adulto Mayor Telcel, Eduardo Calixto les da las gracias. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.